Y ha sido una semana llena de noticias. Seguimos en esta petición al Señor de que nos ayude a que salga ya adelante la sociedad de esta pandemia. Y bueno, pues nuestras oraciones han sido en ese sentido y también en muchos aspectos que esto conlleva. Ayer tuvimos una reunión de oración muy importante, muy edificante también, y pudimos ver cómo el Señor ha traído en algunas ocasiones consuelo a las personas que están en necesidad. Y pues vemos que para los creyentes también Dios trae muchas enseñanzas en todas las cosas que vivimos. Pero bueno, pues un saludo a todos los que se están conectando y que pues queremos que el Señor los bendiga y decirles que es para mí impresionante cómo Dios está llevando a cabo un avivamiento mundial, y es a través de estos medios de redes sociales que se pueden enviar a todo el mundo. Cada uno le envía sus contactos y tiene un alcance impresionante, no solo a nivel nacional, sino también mundial. Y esto, si lo multiplicamos por cada predicador que está haciendo uso de estos medios de redes sociales, silenciosamente, sin darnos cuenta, el Evangelio está regándose en todo el mundo, para la gloria de Dios. Bueno, Dios lo dice en su palabra, aunque vemos que el momento donde se va a predicar plenamente va a ser durante la tribulación, cuando un ángel se encargue de hacerlo, según dice Apocalipsis. Pero también vemos que en los últimos tiempos la predicación será tan regada en el mundo. Muchas veces no sabíamos cómo esto podría ser, pero ahora que estamos viviendo en esta época, nos damos cuenta de este alcance que ha tenido estos medios de las redes sociales, especialmente Facebook y otros similares a ellos. Bien, pues vamos a pedir a Dios que nos bendiga a través de una oración, y vamos a pedirle al Señor que a través de la oración sea quien hable a nuestros corazones. Vamos a orar. Pues amado Padre, agradecemos esta oportunidad que tú nos das de compartir tu palabra. Es para nosotros de gran gozo saber que tú eres el que te encargas de hacerla crecer, de difundirla, de sembrarla también en cada corazón, y que tú eres quien trabajas en cada corazón precisamente para que escuchen tu mensaje de tu preciosa salvación. Lo más importante que una persona puede escuchar en esta vida, que es precisamente esto, tu mensaje de salvación. Gracias también por este libro de los Salmos, que en cada uno de ellos traes enseñanzas hermosas a nuestras vidas a través de las experiencias que pudo tener el rey David y muchos otros que escribieron los Salmos, y en ellos nos dejaron plasmadas, a través de la guía de tu Santo Espíritu, todas las necesidades de petición y de oración que como humanos tenemos en esta vida. Te pedimos que en el poder de tu Espíritu tú nos guíes, Señor, y tú nos bendigas. Y no solo a nosotros, Señor, sino también a todos aquellos que están compartiendo tu mensaje en todo el mundo. Ponemos en tus manos sus vidas, la vida de Jorge Vega, allá en México, de Juan Luis Richau, de Miguel Castro y de tantos otros que están predicando tu palabra allá en México, de Alfonso Hurtado en Huehue, de Roberto y Ana María en El Salvador. Te pedimos también que tú bendigas al pastor Richard, mis consuegros allá en Perú, que tú bendigas también el ministerio que estás llevando a cabo en todas las partes del mundo. Nosotros queremos descansar en ti y pedirte que en el poder de tu Espíritu sigas llevando tu preciosa obra de salvación. Nos encomendamos en tus preciosas manos a través de Cristo Jesús. Amén, Señor. Bien, pues entonces vamos a dar lectura a este salmo que vamos a ver el día de hoy, que dice lo siguiente: plegaria pidiendo ayuda en la aflicción, al músico principal, salmo de David. ¿Hasta cuándo, Jehová? ¿Me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí?
¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma con tristezas en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Mira, respóndeme, oh Jehová Dios mío, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte, para que no diga mi enemigo, lo vencí. Mis enemigos se alegrarían si yo resbalara. Mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegrará en tu salvación. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Bueno, pues esto es una petición, una de las más cortas peticiones de oración pidiéndole a Dios por ayuda que encontramos en el Salterio. Hay muchas que están al respecto, pero esta es una de las más cortas, si no es que la más corta, en un momento donde hay una aflicción extrema, en un momento donde hay una gran dificultad. Ahora, si nos enfocamos en la vida de David, cómo él era un importante guerrero y que se puso completamente en las manos del Señor y que así enfrentaba la vida día tras día, vemos que se encontraba en aflicción extrema en muchos momentos. Él tenía una persecución tremenda del rey Saúl sobre sí mismo, pero también él efectuaba incursiones contra los filisteos y enfrentaba también persecución de ellos mismos. Por dentro y por fuera se encontraba en constante aflicción y en constante dependencia de Dios. Muchas lecciones aprendemos nosotros de él. Con estas condiciones en las que él vivía no significa que nosotros estemos muy lejos de tener también aflicciones y dificultades. El hecho de vivir en un mundo caído, porque desde el momento en que Adán pecó en Edén, el hombre vive en una condición caída y de pecado, estamos rodeados de gente caída que vive en sus pecados. Y por lo mismo, como creyentes, como hijos de Dios, siempre vamos a enfrentar aflicciones, siempre vamos a enfrentar dificultades, sobre todo con tres de nuestros principales enemigos, no solo con enemigos visibles como seres humanos, sino también con enemigos invisibles. Dios nos muestra en su palabra que hay tres tremendos enemigos que nosotros tenemos que enfrentar día con día, que son invisibles, pero que todo el tiempo están al acecho. Y esos son nuestra carne, refiriéndonos a ella como la naturaleza que teníamos antes de conocer al Señor y que está caída y que tenemos que cargarla hasta que recibamos una completamente diferente en su venida. Otro enemigo grande y fuerte y sin cuartel es precisamente Satanás, que él busca que la gente se pierda, que él busca tropezar también a los creyentes, que él busca llevarnos a una completa desesperanza. Y encontramos el mundo también como un enemigo que está diseñado para obrar, para vivir, para alentar a que las personas vivan haciendo a un lado a Dios. Son tres enemigos que se manifiestan constantemente en la vida del creyente. Pero así como David pudo recibir ese consuelo del Señor, esa ayuda ante esta aflicción y dificultad, nosotros también podemos recibirla. Y esta es la gran riqueza que tiene este salmo cuando nosotros enfrentemos alguna aflicción o alguna dificultad. Y aquí vemos varias cosas en este salmo. En los primeros dos versículos nosotros podemos ver cómo se encuentra el lamento de una persona que se encuentra desesperada. Vamos a leer los versículos 1 y 2. ¿Podrías, Blanquita? ¿Hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristeza en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Aquí vemos que se articula una de las preocupaciones más importantes de la vida. El hecho de que la gente inocente pasa sufrimientos. Y vemos que aquí hace 4 preguntas en este par de versículos que inician con un ¿hasta cuándo? Pero ¿qué significa hasta cuándo qué?
significa ¿hasta cuándo encontraré esa liberación? ¿O hasta cuándo tendré que soportar esta condición? Vemos que nosotros enfrentamos los enemigos que les comentaba hace un momento, y estos tendrán que ser hasta que el Señor nos llame a su presencia, pero en todo momento podemos contar con la esperanza de su liberación, aun cuando las cosas se tornen muy desesperantes. Vemos que son 4 preguntas que hacen ver como que Dios se ha olvidado de la vida del salmista. A veces nos encontramos en situaciones donde pensamos, ¿y dónde está Dios? ¿Acaso Dios se ha olvidado de nosotros? Vemos estas condiciones en las que vivimos ahora, debidas a una pandemia, y a veces nos preguntamos, ¿y Dios dónde está? ¿Dónde se encuentra en todo esto? ¿Será que esto se salió de su control? ¿O será que Él también está en control de estas cosas? Ahora, debemos también entender que hay muchas personas que nunca se han acordado de Dios. Y ante estas circunstancias únicamente usan esto para poder justificar su actitud de rechazo. Estos están en una situación muy lamentable. Pero nosotros como hijos suyos podemos ver que aún en estas circunstancias podemos clamar a Dios por protección, por su cuidado. Y si partimos de un versículo que se encuentra en Romanos 8:28, que dice, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Nosotros podemos preguntarle, Señor, tú dices que todas las cosas ayudan a bien. ¿Cuál es ese bien que puede estar ayudando toda esta situación? Bueno, yo encuentro un bien inmenso a través de estos medios. Yo apenas a partir de esta pandemia es que estoy empezando a echar mano de ellos, del Facebook Live, y poder alcanzar a entrar a sus hogares y poder compartir estas enseñanzas del Señor. Bueno, esto es muy bueno, es un bien grandísimo, del cual nos podemos regocijar todos los hijos del Señor. Pero como les decía en un principio, no solamente soy yo el único que ha echado mano de estos recursos. Conozco muchos amigos que también lo están haciendo y estoy seguro que en todo el mundo muchísima gente está echando mano de estos recursos y mucha gente que también está escuchando estos mensajes lo reenvían a sus contactos y este es un alcance inmenso en todo el mundo. Bueno, si este es el bien que Dios esperaba, pues glorifiquemos al Señor porque esto nos está llevando a expandir su mensaje a muchos corazones. Estoy seguro que muchas personas quizá no te aceptarían una invitación a escuchar un mensaje de la Biblia, pero en lo secreto de su alcoba pueden ver, abrir este mensaje y escuchar la palabra del Señor y poder ver cómo sus conciencias están siendo expuestas a la verdad de Dios y a la necesidad de su alma, que no lo harían de otra manera. Entonces, ¿hasta cuándo? Hasta cuando sea tu voluntad, Señor. Porque nosotros como hijos suyos entendemos que su voluntad es buena, es agradable y es perfecta, según lo dice en Romanos 12, 1 y 2. Y descansamos en eso. Entonces, ¿hasta cuándo? Hasta cuando tú lo decidas, Señor. Porque sabemos que tú tienes un proyecto perfecto. Y gracias a Dios que así es. Porque ese mismo interés que Él tuvo por alcanzar nuestros corazones para traernos a su salvación, es el mismo interés que sigue teniendo ahora por los que aún no lo han conocido. A veces tenemos que pasar por situaciones calamitosas, a veces extremas. En mi caso no fue hasta que yo estuve a punto de morirme ahogado en una gruta que me estaba jalando una corriente de agua hacia un túnel. En esas condiciones yo sabía que era un hombre muerto y clamé a Dios por su misericordia para que me diera otra oportunidad. Y me dio la otra oportunidad y la quise aprovechar para poderlo conocer. Y no saben cuánto le agradezco a Dios por ese momento. Y estoy seguro que si muchas personas a través de esta pandemia están siendo alcanzadas por el Señor, seguro van a dar gracias a Dios por esta pandemia que les pudo abrir los ojos para venir a su salvación. ¿Hasta cuándo, Señor? Se sentía como que se había apartado de su favor, como que él ya no contaba con el favor de Dios. ¿Hasta cuándo me van a seguir persiguiendo y tú no actúas? Sin saber que realmente Dios estaba puliendo su corazón
para lo que estaba preparando para un futuro con su vida. Él iba a ser el rey de Israel, pero pudo ser el rey interesado en las demás personas, preocupado por el bienestar de su pueblo, en gran parte por lo que Dios permitió en su vida. Y estas condiciones también lo llevaron a una dependencia absoluta de Dios. No, Dios no esconde su rostro de ninguno de sus hijos. Puedes tenerlo por seguro. Y yo te puedo asegurar también otra cosa, que tú cuentas con el favor de Dios. Y a veces no sabes lo que Él está obrando en tu vida, pero está tallando a un diamante en bruto, sacándole el lado más hermoso donde pueda brillar y donde se pueda reflejar el rostro de su Hijo, el rostro de Jesús. Habían depresiones profundas en el alma. Se encontraba en una total desesperación. No tengo a quién recurrir. ¿A quién más recurro sino a ti? Y a ti no te encuentro que me liberes, que me escuches. Esa es una aflicción a la que puede llegar el corazón del hombre. Pero no es así. Cuando leemos la Biblia que Dios es el creador de cielos y tierra, que de hecho esta era la forma como los judíos se referían a la gente para hablarles acerca de Dios, del Dios verdadero, el Dios que había hecho el cielo y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Él es quien sustenta toda su creación, Él es quien nutre toda su creación, Él lo llena todo porque Él es la vida. Sin Él no habría vida. Por eso es que Él lo llena todo. Y Él está en todo lugar. Y puedes tener seguridad de que Él no ha apartado de ti sus ojos, ni su rostro, que está atento a tus oraciones. Pero siempre Él busca un bien mayor. Y ese bien mayor siempre tendrá un impacto eterno que te gozarás en la eternidad cuando veas el resultado. Pero no te desesperes. También Él sentía un hasta cuándo, porque se sentía que podría ser humillado si Él se sentía del lado perdedor. Le preocupaban muchas cosas. En aquellas épocas era muy común que la gente peleara sus batallas y el que era derrotado significaba que el Dios de quien lo derrotó había sido más fuerte que el Dios de esa nación. Y esto también traía una gran preocupación a David. No solo la humillación suya, sino la humillación que esto podría traer hacia el nombre del Señor. Constantemente libraba sus batallas contra los filisteos. Y Dios, vez tras vez, le dio la victoria porque era una persona que dependía absolutamente del Señor. Yo sé que enfrentas muchas batallas y en cada una de ellas no hay despropósito alguno de parte de Dios. Encontramos en su palabra en Lamentaciones 3:33 que dice: porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Siempre tiene un propósito y un propósito eterno. Así es que ¿hasta cuándo? Hasta cuando tú lo decidas, Señor. Esa sería nuestra mejor respuesta. Y llenarnos de esta esperanza, que Él todo lo tiene bajo control. Pero también encontramos en los versículos 3 y 4 la petición que Él hace por ayuda y por apoyo al Señor. Lo buscó en el mejor lugar. Vamos a leer los versículos 3 y 4. Mira, respóndeme, oh Jehová, Dios mío, alumbra mis ojos, para que no duerma de muerte, para que no diga mi enemigo, lo vencí, mis enemigos se alegrarían si yo resbalara. Encontramos tres palabras claves en este par de versículos. Mira, responde y alumbra. Él sabía de la capacidad de Dios para intervenir. Él lo mira todo, porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. Y nosotros pensamos que Dios lo mira todo, sabemos que Dios lo mira todo. Mira también tu condición, mira también tu aflicción como la veía en la de Él, en su propia vida. Y Él clamaba: Dios, tú tienes la capacidad de intervenir.
Por favor, interven. No sea que mis enemigos se burlen de mí cuando vean que yo he muerto. Era su gran preocupación. Pero más aún, como les decía en un momento anterior, ¿qué van a decir de tu santo nombre? Le preocupaba esta condición. Más le preocupaban las cosas de Dios que la suya propia. ¿Cómo está nuestra vida en este sentido? ¿Nos preocupan las cosas de Dios? Cuando esto es así, buscamos un buen testimonio no para tener un buen nombre hacia nosotros. Aunque leemos en Proverbios 22:1 que dice: de más estima es el buen nombre que las muchas riquezas y la buena fama más que la plata y el oro. Pero nos preocupa el buen nombre nuestro porque tenemos el nombre de cristianos, de hijos de Dios. Y buscamos que este buen nombre se mantenga en alto. Para eso necesitamos depender de Dios en todo momento. Cuando tenemos relación con algunas personas que aún no han conocido a Cristo, podemos pedirle al Señor que guarde nuestra vida, nuestro testimonio, que esto pueda abrir sus corazones para querer escuchar el Evangelio de salvación. Pero nos preocupa eso, el gran nombre de Dios. Y vemos que el hecho de decir: alumbra mis ojos, alude a pedirle a Dios que le diera vigor, que le diera poder, que le diera energía para poder seguir luchando con toda determinación y evitar la muerte, contando con su protección. A esto se refiere el hecho de dormir. Encontramos en Job 3:13 que Dios habla acerca de esto, del dormir, como una referencia a la muerte. Job 3:13. Y frecuentemente encontramos este término que se usa como un eufemismo, que es un calificativo más suave para referirse a la muerte, y es el dormir. Vamos a leerlo. Pues ahora estaría yo muerto y reposaría, dormiría y entonces tendría descanso. Ahora, ¿por qué se refiere a dormir? ¿Es acaso que no murió la gente y sigue sintiendo en esas condiciones? Afortunadamente no. Cuando una persona muere, leemos en 2 Corintios 5:8 que dice que más quisiera estar ausente del cuerpo y presente al Señor. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Pablo lo sabía, que al momento de morir se iba a desprender de su cuerpo. La parte inmaterial, su alma iría a la presencia de Dios, su cuerpo se quedaría aquí dormido. ¿Y por qué se le llama dormido? Porque el Señor prometió que iba a regresar por su iglesia. En 1 Tesalonicenses 4, del 13 al 18, se los dejo de tarea. Y comparado también con 1 Corintios 15, 51 y 52, que también se los dejo de tarea, donde nos dice que el Señor iba a venir por nosotros. La segunda venida de Cristo tiene dos aspectos. Uno, cuando va a venir por su iglesia y por todos aquellos que estén vivos, que serán transformados en un abrir y cerrar de ojos, con un cuerpo que será semejante al de Cristo y que será incorruptible, porque ya no tendrá ninguna relación con el pecado. Este cuerpo es corruptible. Seguimos luchando contra este cuerpo, contra esta antigua naturaleza, como les decía hace unos momentos. Y no vamos a dejar de luchar contra ella hasta que lleguemos a la presencia del Señor y regresemos por este cuerpo que será transformado, según Filipenses 3, 20 y 21, que también se los dejo de tarea, a la semejanza del cuerpo del Señor. Y entonces tendremos un cuerpo que ya no tendrá ninguna relación con el pecado. ¿Por qué? Porque entonces la incorrupción que está allá en el cielo no puede heredarla este cuerpo corruptible. La corrupción no puede heredar la incorrupción. Por eso este cuerpo se queda dormido hasta ese momento en el que el Señor regrese y nos dé un cuerpo semejante al suyo y estaremos ya en otras condiciones con el Señor sirviéndole por toda la eternidad. Pero esa es la situación por la cual dice dormir, y lo sabía también David. Sabía que el Señor un día iba a darle un cuerpo diferente al suyo, porque él también sabía que la corrupción no puede heredar la incorrupción.
Y esta era su gran esperanza. Él por eso aquí hace estas peticiones a Dios pidiéndole ayuda y diciéndole, Señor, este cuerpo, tú me puedes dar la vitalidad, el poder, la energía que necesita para poder seguir luchando y dar testimonio del poder que tú tienes en la vida de una persona y a través de la vida de una persona. Él sabía lo que Dios había hecho con el pueblo de Israel a través de un dirigente, Moisés. Pero Moisés nunca se arrojó el crédito de todos esos milagros que llegó a realizar. Él siempre decía que era Dios quien nos iba a sacar de la esclavitud en Egipto, era Dios quien nos iba a llevar por el Mar Rojo y cruzar en tierra seca hasta llegar a la tierra prometida y vencer a todos sus enemigos estando en la tierra prometida. Lo mismo nos promete en su palabra cada uno de nosotros. Nosotros vivíamos en una esclavitud en el pecado. Tuvimos que venir a los pies de Cristo y con la sangre de Jesús ser limpiados para poder entrar a una vida transformada en su poder y poder recibir todas sus promesas tanto para esta vida como para la eterna. Pero gracias a esa transformación que Él logra en cada corazón. Es trabajo suyo, en cada persona. Tú sabrás las maneras como Dios te ha estado buscando para poderte traer a su salvación y para hacerte cada día más semejante a Él. Bien, pues esto es lo que vemos aquí, que se refiere la palabra dormir. En ocasiones también se ocupa la palabra resbalar y tiene también la misma connotación. Por ejemplo, leamos ahí en el Salmo, capítulo 38, en el versículo 16, y también vamos a leer Deuteronomio 32, 35. Dije, no se alegren de mí cuando mi pie resbale, no se engrandezcan sobre mí. Para que mi pie no resbale, no se engrandezcan sobre mí. Dice en el 38, 32. No, en el 32, 35 de Deuteronomio, perdón. Mía es la venganza y la retribución. A su tiempo su pie resbalará, porque el día de su aflicción está cercano, y lo que les está preparado se apresura. Este es el término, resbalará. Así es, y esto tiene esa connotación. ¿Qué era lo que buscaba David con todo esto? Él deseaba que la gente viera en su propia vida aplicada la justicia divina contra el mal. Que la gente viera esto como un testimonio, que el mal no triunfa, que lo que triunfa es Dios y es su poder, es su gracia que siempre trae un propósito eterno y de beneficio en cada uno de sus hijos. Cuando uno pasa por alguna prueba, debe verla como una bendición disfrazada. Es decir, no veo en este momento el propósito final, pero nuestra vida es una vida de fe, una vida de confianza en el Señor, que esto es precisamente a donde llega el salmista a afirmar las promesas de fe y de esperanza que Dios nos da y que cada creyente tiene y puede tener cuando descansa en Él. Veamos los versículos 5 y 6. Mas yo en tu misericordia he confiado, mi corazón se alegrará en tu salvación. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. El salmista confiaba en la misericordia del Señor. Yo en tu misericordia he confiado. Significa que él estaba siempre dispuesto a servirle, cualquiera que fuera la situación, y nada lo detenía. ¿Acaso lo pudo detener la persecución? Y vemos de qué clase de persecución hablamos. Vemos que era el mismo rey Saúl, que en cualquier momento que él se escondiera en algún lugar, si alguien de ese pueblo lo ocultaba, el rey llegaba con todo su ejército y destruía completamente a esa ciudad, a ese pueblo, por haber ocultado a su enemigo.
por haber dado ayuda a su enemigo. Entonces la gente lo estaba reportando en todo momento. Esa era la persecución que él padecía. ¿Acaso esto lo detuvo? ¿Acaso llegó un momento en decirle, ya basta Dios, ya no quiero seguirte? Ya no quiero más de esto. No. Porque cada vez que él sentía su propia debilidad, experimentaba la gracia y el poder de Dios cuidando su vida. Se encontró en una condición en donde él estaba dando la vuelta por un monte y el ejército de Saúl por el otro, y finalmente él se esconde y se resguarda en una cueva. Y llega el rey Saúl y se mete a hacer sus necesidades a esa cueva. Y le dice uno de sus soldados, aquí está, Dios te lo está poniendo en bandeja de plata para que lo mates. Esto era lo más lógico de pensar estando en una condición de guerra. Pero David era un hombre que temía a Dios y quería hacer su voluntad en todo momento. Por fe, él sabía que Dios lo iba a hacer rey, de acuerdo al ungimiento que recibió directamente del profeta Samuel. Entonces él sabía que Dios lo tendría que hacer a su manera. Y él no quería traer maldición sobre su reino, haciéndola a la manera del hombre. ¿Quieres tener seguridad de que las cosas las estás haciendo bien? Hazlas a la manera de Dios. Y entonces tendrás completa paz de que las cosas tendrán un buen resultado. Te sales de la manera de Dios y empiezas a hacerla a tu propia manera. Empiezas a tomar decisiones en tus propias fuerzas. Entonces sí, puedes estar seguro que más de alguna vez te vas a equivocar y va a traer consecuencias penosas. No así cuando confiamos en Dios. El rey inmediatamente le dijo a su soldado, el rey David, no extiendan su mano sobre él. Él tan solo fue y le cortó una parte de su túnica, sale el rey y ya cuando se encontraba a una distancia prudencial, sale David y le grita al rey, mira, aquí tengo un pedazo de tu manto. Dios te puso en mis manos y no extendí mis manos para matarte. ¿Por qué me persigues? En ese momento se disculpa el rey Saúl, le dice que está seguro que Dios iba a levantar un reino poderoso a través de su vida y se va. Pero el diablo lo siguió oprimiendo para que persiguiera a David. Pero lo que voy a esto, a que David estuvo dispuesto a confiar en el Señor y vio la protección de Dios. El apóstol Pablo nos dice en 2 Corintios 12, 9 y 10 que para él eran condiciones difíciles las que había vivido, pero había contado también con el favor de Dios. Y él dice, y me ha dicho, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, decía Pablo, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Él en su debilidad experimentaba el poder de Dios. Ahora entendemos por qué David no se detenía ante la persecución. No se detenía tampoco ante la derrota. No se detenía ante el temor de la muerte. Porque él sabía y había experimentado por sí mismo el poder de Dios en su vida. Por eso es que él podía enfrentar la vida con valor. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio, le exhortaba a Timoteo a recordar. Ese es el espíritu de Dios, ese es el espíritu que nos ha dado. Ese es el espíritu que pudo tener David para enfrentar con valor a sus enemigos. Y lo pudo enfrentar porque él confiaba en el Señor, porque había visto mucho bien de parte del Señor en su vida. Podía descansar en el Señor. Y porque el Señor era la fuente de su salvación. Sabía que Él era el único que podía salvarlo. Y Él era el todopoderoso para hacerlo. Y vez tras vez lo pudo comprobar.
Entonces, cuando ya llega al poder, siendo rey, pudo enfrentar muchas otras cosas, dependiendo del poder de Dios en su vida. Ahora, yo no sé si tú que me estás escuchando, aún no has escuchado cómo puedes tener esta relación personal con el Señor. ¿O de qué se trata esta salvación? Porque sí, efectivamente, hay mucha confusión en el mundo al respecto. Y más cuando procede de personas que te dicen, soy cristiano, y tú ves que es un ladrón. O te dicen, soy cristiano, y tú ves que es un mentiroso, que practica la mentira constantemente. O que te dicen, soy cristiano, y practica el adulterio. O te dicen, soy cristiano, pero es un borracho empedernido. ¿Cómo saber quién realmente es un cristiano o cómo ser yo? O dicho de otra manera, ¿cómo saber que yo realmente soy un cristiano? No es difícil. Cuando leemos en Mateo capítulo 7, versículos del 16 al 20, vamos a escuchar. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No se puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos los conoceréis. Es decir, el resultado de tu vida es lo que manifiesta si eres un auténtico cristiano. ¿En dónde estriba la confusión? En el engaño del diablo. El diablo busca engañar a las personas para que se nuble el mensaje sencillo de la salvación. Vemos que en la Biblia nos habla acerca de diferentes clases de terrenos sobre los cuales cae la semilla que es la palabra de Dios. Nosotros encontramos en el capítulo 18 de Lucas este pasaje donde nos habla acerca de la parábola del sembrador. Vamos a leer los primeros versículos en donde da esta parábola, que no era otra cosa más que una especie de narración de algo que necesitaba una explicación aclaratoria. Entonces vamos a leer los primeros versículos antes de dar la definición de la parábola por parte del Señor. ¿Cuánto? El 18, yo te digo hasta. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, había en una ciudad un juez... ¿Te dije 18? 18, Lucas 18. Discúlpame, entonces es el 8. ¿El 8? Sí. 8. Ajá. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Sí, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana y otras mujeres que servían de sus bienes. Hagamos una pausa ahí. Dice que Jesús iba por todas las aldeas y ciudades predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios. Un reino que Dios un día va a establecer físicamente aquí en la tierra, con todos sus súbditos que le siguieron. Ahorita está efectuando ese reino en el corazón de todas aquellas personas que quieren someterse a su señorío. Él está obrando en cada corazón para que se unan a ese reino. Entonces, ¿cómo puede ser una persona que se una a ese reino? ¿Cómo puede verse que una persona
en una persona que reina Dios en su vida, nos da entonces esta parábola del sembrador de los versículos 4 al 8. Vamos a leer primero. Juntándose una gran multitud y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola: el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra, y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra, y nació y llevó fruto a 100 por uno. Hablando estas cosas, decía a gran voz: el que tiene oído para oír, oiga. Bien, aquí hay un aspecto importante. El decir que el que tiene oído para oír, oiga, era una forma de enfatizar la importancia de lo que se estaba diciendo. Y cómo no iba a ser importante si tenía que ver con la eternidad de cada alma por la cual Cristo vino a dar su vida en la cruz. Esto era sumamente importante y Jesús les estaba revelando lo más importante que una persona puede escuchar en su vida, porque tiene un impacto eterno, al lado de Dios o separado de Él. Por eso era la importancia de esta analogía que necesitaba una interpretación. No la podía dejar a toda la gente, porque ellos ya habían manifestado su rechazo hacia Dios. Entonces era un juicio de Dios para todos aquellos que ya habían determinado en sus corazones rechazarlo y no creer en Él. Pero a la vez era un acto de misericordia de Dios, para no revelarles más luz que trajera un mayor juicio sobre sus vidas. Entonces les da la explicación a sus discípulos de esta parábola en los siguientes versículos del 9 hasta el 15. Y sus discípulos le preguntaron, diciendo: ¿qué significa esta parábola? Y él les dijo: a vosotros os es dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Esta es, pues, la parábola. La semilla es la palabra de Dios, y los de junto al camino son los que oyen. Y luego viene el diablo y las quita de su corazón la palabra, para que no crean ni se salven. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Entonces vemos que con claridad les dice que la semilla es la palabra de Dios, en donde encontramos las buenas nuevas de salvación. Esto es lo que significa evangelio, buenas nuevas de salvación. Y les da una explicación para decirles que el corazón que recibe esta palabra puede parecerse a estas clases de terrenos. Y les menciona 4 diferentes clases de terreno. Junto al camino, que ya fue aplastado ese terreno y sofocó a esa semilla. Junto a la piedra, que tenía un pequeño terreno que no tenía profundidad y se ahogaba la semilla. El de los espinos, que la ahogaban juntamente al crecer. Y el de la buena tierra. Entonces les dice, la semilla es la palabra de Dios, y los de junto al camino son los que oyen, pero luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Ahí encontramos a muchas personas que el diablo quita la eficacia o quita el valor de la palabra en sus vidas. Son personas que escuchan la salvación, pero el diablo hace que no la crean, o el diablo hace que la crean a su manera, o el diablo hace que la malinterpreten, pero todo esto por obra del diablo. Claro,
no sin contar con la aprobación de uno. Por ejemplo, Dios dice en su palabra que en la cruz ya pagó el pecado de todos nosotros el Señor Jesucristo. Entendido correctamente, trae el fruto adecuado. Depende del corazón en el que cayó. Entendido incorrectamente, mantiene a la persona en su perdición. Porque sí, efectivamente Dios perdonó todos nuestros pecados. Pero no significa que la salvación venga para seguir pecando deliberadamente y contar con el favor de Dios de su perdón en todo momento para llevarnos al cielo. Esto es mal entendido. No entienden que Dios nos salvó para buenas obras que son obradas por el Espíritu Santo en nosotros en una nueva vida, liberados de la esclavitud del pecado en que vivíamos. El diablo hace que muchas personas entiendan mal esto. Esto no es nuevo. Esto ha existido desde siempre. El diablo no cambia de estrategias porque no lo necesita hacer. Simplemente cambia de nombres o de títulos o de, digamos, modalidades, porque en sí el hombre es el mismo. Vemos que lo mismo pasó con el pueblo de Israel. Encontramos lo que pasó con el rey con Balaam, el falso profeta, que llegó Balac a hablar con él para pedirle que maldijera a su pueblo. ¿Qué era un falso profeta en aquella época? Era una persona que era una especie de medium, que entraba en contacto con la deidad del pueblo de aquel que lo consultaba para darle alguna revelación de parte de ese Dios. Entonces este falso profeta accede a la petición del rey, que además involucraba una fortuna en gratificación, y entonces le dice que maldiga al pueblo de Israel. Conocemos la historia, en varias ocasiones lo quiso maldecir y Dios no se lo permitió. Dios le dijo que lo bendijera. Se enoja Balac contra Balaam porque lo había contratado para que maldijera al pueblo y lo había bendecido ya varias veces. Entonces se aparta de él. Pero como este hombre le preocupaba mucho la riqueza, más adelante nos damos cuenta, por lo que se revela en los siguientes libros del Pentateuco, que se nos revela que este hombre involucró a este rey Balac para que convenciera al pueblo de Israel y les dijera: ustedes ya están bendecidos por Dios para siempre. Nada los va a maldecir. Yo quise maldecirlos 7 veces y Dios los bendijo. Así es que no hay ningún problema con que ustedes vengan a una fiesta y se diviertan con estas mujeres. Y entonces de esta manera, pues Dios simplemente los perdona, pero seguirán como si nada, porque ustedes están ya destinados por Dios para ser bendecidos por siempre. Y esto trajo la muerte de miles de israelitas. Encontramos que más adelante se nos mencionan de otros casos. Se nos mencionan de los nicolaitas, personas que decían que en realidad, en términos generales, el alma no es la que peca es el cuerpo. Esto ya hablamos del tiempo de los apóstoles. De hecho, una persona de los padres de la fe, o sea, de los discípulos de los apóstoles, menciona que este nicolaita o los nicolaitas venían de este Nicolás que había sido elegido como diácono en el libro de Hechos. El caso es que esta corriente, esta idea decía: el alma nunca peca, el cuerpo es el que peca. Así es que no importa cuántas veces peques, a los 8 días ya estás purificado y puedes contaminarte con adulterio, etcétera, que al fin y al cabo tú ya estás salvado para siempre, tu alma está salvada para siempre. La misma estrategia del diablo. Vemos con Jezabel, que era una estrategia similar, y esto lo encontramos en el mensaje a las 7 iglesias que se nos describen en los capítulos 2 y 3 del libro de Apocalipsis. Y era la misma situación. No importa que pequemos, la carne es la que peca, la carne es la que está caída, el alma es la que ha sido salvada. Así es que no importa lo que peques, tú ya estás salvado y tienes salvación y vida eterna. Simplemente pide perdón por lo que hiciste y no hay ningún problema.
Actualmente sigue funcionando lo mismo, pero con otro término. Podríamos darle la etiqueta de decisionalismo. Hay grupos donde te dicen, haz una oración conmigo. Pídele a Dios perdón por tus pecados. Dile que estás arrepentido. Acepta su perdón. Invita a su espíritu a morar en tu corazón y declárate salvo. Y les dicen a las personas, ahora ya no importa lo que peques, ya Dios te ha perdonado de tus pecados pasados, presentes y futuros, y tienes el cielo asegurado. Una verdad mal manejada. Y entonces la persona cree que ya tiene la salvación, que se trata nada más que si peco, confieso mi pecado y ya tengo vida eterna y ya tengo la salvación, porque Dios pagó mis pecados pasados, presentes y futuros, y simplemente sigo mi vida de pecado, pero con la garantía de la entrada al cielo por medio del sacrificio de Cristo. Y todas esas personas, al igual que las anteriores que les mencioné, van camino al infierno, no van camino al cielo. Les acontece lo que dice en Proverbios 14:12, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Cuando leemos, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, significa que no podemos obrar por nosotros mismos esa salvación para dar cumplimiento a las demandas perfectas e infinitas de un Dios justo y santo, pero que tenemos que apropiar por la fe a través del sacrificio de Cristo. Pero después continúa diciendo ese mismo pasaje, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Esto no lo mencionan. Entonces vemos que algo que es tan esencial, que cuando lo recibes bien y lo crees y lo entiendes bien, tiene un efecto positivo en tu vida y de salvación. Sí, Dios ya pagó tus pecados pasados, presentes y futuros, pero en el camino que llevas ahora de una nueva vida en su poder, manteniéndote cada vez más alejado del pecado, porque como bien se ha dicho, la vida cristiana es altibajos, pero siempre va hacia arriba, jalándonos hacia el cielo, hacia la comunión con Dios, hacia la semejanza de Cristo. Esa es la vida correcta. Entonces vienen y reciben este engaño de parte del diablo, que de estas maneras y muchas otras se lleva a cabo. ¿Para qué? Para que la persona no crea como debe creer y no se salve. Ese es el primer caso. Los de sobre la piedra, estos son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo, y en el tiempo de la prueba se aparta. No se nos dice en qué tiempo, pero muchos han padecido la prueba de aflicción, de persecución, y simplemente, no, es que yo no quería eso. Yo quería salud, dinero, amor, prosperidad, poder, etcétera, etcétera. Estos son los casos de aquellas personas que dicen, sí, todo lo que va a hacer Dios en tu vida va a ser próspero, pero cuando viene una tragedia o cuando viene alguna persecución por causa del Evangelio, no les alcanza para rechazar eso. Yo no sé cómo dicen que Dios quiere hacerte millonario cuando vemos la vida de los apóstoles que dieron su vida por el Señor Jesucristo. Y estas cosas nos decían que eran pasajeras, efímeras, vanas, que no merecían que dieras tu vida por esas cosas, sino por seguir y servir al Señor. No sabemos de qué manera pueda venir esa prueba, pero viene. Y en aquel que es auténtico, permanece en el Señor. El que no, simplemente, esto no era lo que yo quería, y se aparta. Conocí el caso de un amigo. Llegó a la casa de la persona que a mí me compartió el Evangelio, y se lo compartió a él y a su esposa. Después llegan a su casa, y al día siguiente, me lo contó esto mi amigo, le dijo, mira,
haz de cuenta que no dije nada, ¿eh? No hice ninguna oración, no acepté a Cristo, no he hecho nada. La prueba vino en menos de lo que se imaginó. No sabemos qué fue lo que discutió con la esposa, no sabemos qué fue lo que platicaron, pero el hombre, yo lo vi, que iba de mal en peor. Lo que normalmente ocurre cuando se rechaza el Evangelio. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero luego, yéndose, son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. La clave es el fruto. El fruto del Espíritu en la vida de esa persona como testimonio de auténtica salvación. El cuarto sí llevó fruto. Pasajes similares mencionan 3 clases de fruto, 30, 60, 90%, pero dan fruto. Acá no llevan fruto. Y nos referimos al fruto verdadero de la salvación y al fruto auténtico del Espíritu en el creyente. Versículos como Efesios 5:9 que dice, mas el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia, verdad, etc. Cuando leemos estos versículos de Mateo 7, 16 al 20 que escuchamos hace unos momentos, por sus frutos los conoceréis. Este es un mensaje que se refiere a los falsos profetas y a todos aquellos que siguiéndolos escuchan de la misma manera que ellos. Y lo más sorprendente es lo que dice en el versículo 21, en el 7:21, donde dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Se podría ver que era una persona impactante. ¿Y cuál es la respuesta del Señor? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad, el fruto. Y pues podemos ver que esto es lo que falla en muchos corazones, que creen que por haber hecho una oración ya con eso tienen la salvación. Y yo conozco casos de personas que han estado en ministerios grandes y se llegó a manifestar la maldad que había en su corazón por no haber un verdadero arrepentimiento y sumisión al Señor. Un gran ministerio, pero un ministerio donde la persona se aprovechaba para hacer proposiciones indecorosas a otras mujeres, casadas, solteras, manipulando la palabra de Dios a su antojo, usando versículos de manera aislada, sacando doctrina y conclusiones erróneas, etcétera, etcétera. Teniendo una iglesia muy grande y esa persona va camino al infierno. Fue enfrentada, sigue en la misma condición, creyendo que él está bien porque guía a otras personas a través de una oración para que se conviertan a Cristo. Esta no es la salvación. Una oración no es la salvación. Es una vida rendida a Cristo que da el fruto del Espíritu, no el fruto del diablo, no el fruto de la vida pasada. El fruto del Espíritu que es poder de Dios en todo aquel que cree. Y esta persona cree que le están haciendo una injusticia porque ve que hacen muchas oraciones las personas a las que les habla. Y en ningún momento ha emitido alguna declaración que muestre arrepentimiento del daño que hizo a otras personas. El fruto. Esa persona va camino al infierno, aunque haya sido pastor de una gran iglesia. Y así hay muchísimos que desgraciadamente están engañando. ¿Engañando a quiénes? Dice en 2 Timoteo, el capítulo 4, versículo 3. Blanquita. Uh-huh, 4:3. Prohibirán
mandarán a abstenerse de alimentos. ¿Quieres checarle, amor? 2 Timoteo. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. ¿A quiénes engañan? A los que quieren oír ese engaño. Ese no es el Evangelio de salvación. El Evangelio de salvación es Hechos 3:19, arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio o de restauración de las cosas. Arrepentimiento significa un cambio de dirección. Arrepentimiento significa dejar de gobernar tu vida en tus fuerzas. Arrepentimiento significa dejar de ser Dios para ti mismo, donde tú pones las reglas, donde tú dices lo que es bueno o lo que es malo, donde tú has hecho lo que te ha venido en gana y convertirte al Señor. Arrepentimiento significa levantarte del trono de tu corazón donde tú has reinado para someterte al señorío de Él, que Él llegue a sentarse al corazón de tu vida y tú te sometas en obediencia a Él. Eso significa arrepentimiento. Pero dice, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. ¿Cómo es que son borrados nuestros pecados? Al aplicar Dios a nuestro favor la sangre de Jesucristo su Hijo, que nos limpia de todo pecado, dice en 1 de Juan 1:7. Esa sangre de Cristo que derramó en la cruz fue para perdón de los pecados. Como dice en Hechos capítulo 10, versículo 43, de quienes dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Él nos da ese perdón y limpieza. Cuando Adán pecó en Edén, se separó de Dios por el pecado. Al Cristo aplicar su sangre en mi favor, quita el estorbo que había entre Dios y el hombre. Y entonces puedo invitarlo a que more en mi corazón y en su poder transforme mi vida, haciéndome cada vez más semejante a Él. Esta es la salvación que Dios planeó. Y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en Él es justificado todo aquel que cree. Nos perdona y entonces puede entrar a nuestras vidas. En Apocalipsis 3:20 dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Precisamente el momento donde uno se arrepiente de esta manera para aceptar el perdón de Dios, es el momento donde nosotros le abrimos el corazón para que Él entre a reinar ahí, en mi vida, y yo someterme a su dirección. Entonces se establece esa comunión que yo apropio por fe. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, dice en Hebreos 11:1. No lo voy a ver, pero Él va a entrar, porque así lo dice en su palabra, porque así lo promete en aquel corazón que se ha arrepentido. No puede estar donde está el pecado. Te arrepentiste, aplicó su sangre, te limpió, ahora puede morar en ti. Y de esta manera empieza a transformar tu vida. Sí, yo no estoy en contra de que se haga una oración. Lo que sí estoy en contra es que se le diga a esa persona, por haber hecho la oración ya tienes vida eterna. No. El fruto de tu vida manifestará si realmente fuiste sincero con Dios. Así es que, amigo o amiga, si el fruto de tu vida ha arrojado únicamente pecado, si tú sigues siendo un tomador como antes, si ningún recato te involucras en actos inmorales, sexuales, si te da lo mismo engañar a tu cónyuge y después crees que con arrepentirte ya se arreglaron las cosas,
yo te exhorto a que examines tu corazón. Segunda de Corintios 13:5 dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos? ¿No os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Examínate. Y si el fruto de tu vida manifiesta el poder de Dios en victoria sobre el pecado, te felicito, me gozo contigo y un día nos veremos en la gloria. Pero si este no es el caso, tal vez el propósito de Dios con esta predicación es llevarte a examinar tu vida y alcanzar su preciosa salvación. Espero haber dejado claro este asunto tan importante. Puedes hacerme un comentario a través de este mismo medio o mandármelo al WhatsApp más 502 582 582 98 y con todo gusto me daré el tiempo para contestar tus dudas, contestarlas a la luz de la palabra de Dios, porque lo que importa aquí no es el pensamiento del hombre, es el pensamiento de Dios, lo que Dios nos dejó escrito. Yo quisiera terminar haciendo una oración. Y como les decía, no es la oración la que te va a salvar, sino la determinación de tu corazón de rendirle su vida. Entonces la sangre de Jesucristo es la que te puede salvar. Vamos a orar. Padre, gracias por este hermoso salmo donde tú le pudiste dar al rey David toda esa confianza y seguridad ante las pruebas tan tremendas que él padeció. Y en todas ellas él pudo enfrentarlas con valor, porque sabía que contaba con tu presencia y con tu poder. Meditando en lo que hace un momento escuchaste, si tú quieres repetir estas palabras al Señor y rendirle tu vida a Cristo, repítele ahí dentro de tu corazón estas palabras al Señor. Señor, yo quiero tener esa confianza que tuvo el rey David. Yo encuentro el resultado de mi vida como una vida donde yo la he gobernado, donde yo he decidido qué creer de ti y hasta dónde creerlo, donde yo he puesto las reglas en mi vida y no me he sometido a tu palabra, donde en mi vida de egoísmo únicamente he producido el desamor que genera mi egoísmo en todas mis relaciones, especialmente contigo. Pero ahora, Señor, entiendo que tú me estás invitando a una nueva vida en tu poder. Yo quiero esa vida, Señor. Yo decido voluntariamente abandonar ese estilo de vida que yo he llevado. De corazón me arrepiento, Señor, para venir a tus pies y someterme a tu palabra, a tu dirección. Con este arrepentimiento voluntario, yo apropio la sangre preciosa de Jesucristo, quien en este momento me limpia de todos mis pecados. Gracias, Dios, por tu perdón. Y de esta manera te abro la puerta de mi corazón, Señor, para que en el poder y en la presencia de tu Espíritu entres a reinar mi vida, a gobernar mi vida, a dirigir mi vida a través de lo que me dejaste escrito en tu bendita palabra. Gracias, Dios, por la hermosa salvación que me has dado por los méritos de Cristo Jesús, que pagó en la cruz en mi lugar. En su nombre te lo agradezco, Padre. Amén. Entonces, si tienes alguna duda, con toda confianza, házmela llegar y a través de la palabra trataré de darte la explicación. Ha sido un gusto estar con ustedes en este día
y que el Señor los bendiga. Que pasen un feliz domingo.